Buenos días, sean todos bienvenidos a nuestro tiempo devocional, Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 12 de septiembre del 2023. Vamos a seguir con la lectura de la Biblia, con los libros de Oseas, capítulo 13, y la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11. Oseas 13 y primera de Corintios 11. Pues llegamos a un pasaje que hay que verlo con cuidado, ¿sí? Hay un siervo del Señor muy especial que admiro mucho, que cuando se encuentra con textos como este, dice eso es como comerse un buen pescado, que hay que sentarse con mucha delicadeza y disfrutarlo teniendo en cuenta sus espinas, ¿sí? Hay textos de la Biblia que son un poquito espinosos porque pues se tratan o generalmente se miran a la ligera y, y es muy difícil para nosotros en ciertas cosas la lectura de la Biblia porque lo más normal es que nosotros abordemos un texto, sea la Biblia o cualquier otro texto antiguo, desde nuestro presente. Em, no es tan fácil ubicarse en ese momento, en ese tiempo, en esas circunstancias y pues creo que eso es algo normal en el ser humano, que toda la información que recibimos la, le damos una interpretación desde nuestro presente y desde nuestra realidad, ¿sí? Por eso hay cosas que cuando miramos hacia atrás son incomprensibles seguramente, como puede ser mirar hacia adelante, ¿sí? Hay muchas cosas que el ser humano no advierte hacia adelante, simplemente porque está inmerso en su presente, ¿sí? Em, este es uno de esos textos que William Barclay dice tiene una significancia local y temporal, ¿sí? Pero aunque tenga una significancia local y temporal, hay que verlo, hay que abordarlo, hay que entenderlo y de todo, porque el mismo Pablo lo aconseja, examinarlo todo y retener lo bueno. No quiere decir de que podamos ser tan osados de simplemente pasar por alto em, textos como este y decir pues este no me conviene, este sí me conviene. No, hay que examinarlo, ¿sí? Pablo dice examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Por qué? Porque hablo de esto, porque esta primera parte del capítulo 11 va a hablar del atavío de las mujeres, ¿sí? De alguna manera nos va a hablar de el atuendo o los atuendos que deben llevar las mujeres respecto al culto. Acordémonos que Corinto es una ciudad que según lo que hemos podido identificar era una ciudad un poco licenciosa. ¿A qué se refiere la expresión licenciosa? Que era una ciudad, y hablando de la iglesia como tal, también pues se daba ciertas licencias como ciertos permisos para abrirle puertas al pecado. Entonces, de allí que Pablo, como este pastor que acompaña a la iglesia, las cartas son una manera de acompañar, de allí viene el don de la exhortación. Las cartas son una manera de motivar, una manera de alentar, pero también una manera de corregir lo que está deficiente. Y, y ante esta laxitud, podríamos decirlo también así, que experimentaba la iglesia de Corinto, pues por eso Pablo aborda también tantos temas, ¿sí? Les he dicho varias veces que se ha concluido que por lo menos en lo que nosotros conocemos como dos cartas, podrían identificarse cuatro cartas que Pablo le haya escrito a los Corintios. Y eso demuestra que había muchas dificultades, muchas necesidades de acompañamiento, de direccionamiento en la iglesia. Hay que entender entonces los contextos. Acordémonos, Pablo viene de una cultura, Pablo viene de un entorno que es el entorno judío, además él era religioso, conocedor de la escritura del Antiguo Testamento,
pero también estaba inmerso en medio de un imperio que, que había sido fuertemente influenciado por su antecesor, que es el imperio griego. Entonces, tiene una esencia, una forma de ser, un conocimiento previo por su crianza, a la luz de hecho, él lo menciona, de una secta o de una corriente ideológica que era el fariseísmo, y está enfrentando situaciones en una ciudad que tiene seguramente otros orígenes, que tiene seguramente otros conocimientos previos, y pues él está tratando de orientar y llevar a estas iglesias a que conozcan al Señor y que caminen de la manera como el Señor quiere que caminen. Nosotros tenemos que entender entonces estas dos cosas. Uno, aquí hay una significancia local y temporal, pero a pesar de que es una significancia local y temporal, pues tenemos que retener lo que a nosotros a la luz de lo que el mismo Señor nos enseña, lo que nos atañe a nosotros. Por eso la Biblia hay que leerla, digamos, de alguna manera, como de manera transversal. Yo simplemente no puedo tomar un texto aislado y como si fuera lo único, sino que hay que ver toda la concordancia que tiene la escritura, ¿sí? Eh, no pierdan de vista que en la escritura de la Biblia hay alta influencia de un entorno cultural, de un entorno social, en algún momento de un entorno político, en algún momento de un entorno económico. Eso se nota en la escritura, ¿sí? La Biblia no excluyó de ninguna manera el contexto en el que se desarrollaron estos acontecimientos y que influenciaba sin duda alguna también a los escritores, ¿sí? Entonces, entendiendo un poco ese entorno, también nosotros podemos discernir mejor la intencionalidad que tiene el texto para que podamos hacer una mejor interpretación y una mejor aplicación a nuestra vida de la escritura. Entonces, aquí hay una situación con el atavío de las mujeres. Em, Sabemos por cultura, y no solo tenemos que mirar a siglos atrás, sino en el presente, que en el Oriente Próximo, pues hay unas costumbres en la manera en que se viste la mujer, em, y es muy importante en la vestimenta de la mujer el velo, y el velo hoy en día, ahora, si ustedes lo han visto hoy en día, seguramente pueden entender un poco hacia atrás, era una señal o es una señal de recato, de respeto y una señal que implica una relación. De hecho, por ejemplo, los musulmanes, las mujeres musulmanas solteras, llevan un velo que cubre solo su cabeza, ¿sí? Cuando la mujer se casa, la mujer debe, sí, ya es un deber, y eso, entiendan el contexto cultural, por favor, y no permitan que genere otro pensamiento ni otro malestar, porque creo que también hay que mirar con respeto ciertas costumbres, porque algunas sí tienen sentido, y analizándolo de verdad que me ha sorprendido muchísimo que tiene un muy buen sentido en algunas cosas estas costumbres. Y el velo entonces significa, bueno, entonces la mujer cuando se casa, ya el marido eh, pone como una señal de que esa mujer está en una relación. Entonces ya cada uno, dependiendo sus conceptos, define la manera como el velo va a cubrir, ya sea también la parte de la boca y la nariz, algunos más extremos, incluso hasta los ojos, y van a llevar en el cuerpo, ¿cómo les puedo decir? Una especie de hábito, ¿sí? Eh, una mujer se distingue, una mujer soltera o casada se distingue claramente por el velo, ¿sí? Eso es lo que quiero expresarles. Hay una distinción. Y así que una mujer muy destapada, una mujer que no lleve el velo, una mujer que tenga cierta manera de vestir, es algo así como que la mujer que tiene ya pertenencia, pues no está mostrando, ¿sí? Esa es como la idea.
una mujer soltera muestra un poco más aún con el recato, estoy hablando en la parte religiosa. Una mujer que completamente se tapa, se destapa, digámoslo así, completamente, es como si se estuviera ofreciendo. Ahora, la postura que se tiene es esta mujer, pues es de alguna manera, y me pareció me llamó mucho la atención, porque este velo era una señal no solo de sujeción, sino que también era una señal de protección, ¿sí? Y, y eso indicaba que esta mujer no estaba sola. Y al no estar sola, era una mujer que estaba como bajo una cobertura que la protegía y que le daba la sensación de que le pertenecía a alguien. Insisto, no lo vean desde un punto de vista ni feminista ni machista, que no tiene que ver con el texto, ¿sí? Y si se bloquea con esas prevenciones, no va a aprender lo que la Biblia le puede plantear. Pero ese velo era esa señal de protección y de sujeción. O sea, nadie se atrevía ni siquiera a mirarla. Era como si fuera invisible y a cualquier mirada, ¿sí? Y a cualquier otra intención, porque se sabía que esa mujer no estaba sola en el mundo, sino que tenía una cobertura que la protegía, que la guardaba. Y ese sentido de pertenencia, pues también le daba a la mujer seguridad en cualquier escenario donde estuviera. Ese velo es poder. William Barclay define tres cosas y dice, ese velo es poder, honor y dignidad. ¿Sí? Es una dignidad. Es como el uniforme de un militar. Una cosa es el militar con el uniforme y otra cosa es el militar sin el uniforme. ¿Sí? El solo uniforme es una dignidad, el solo uniforme es un honor, el solo uniforme es un poder, y eso representaba el velo en aquel momento. Decía, puede ir a cualquier parte con seguridad y respeto, ¿sí? Porque nadie se atrevería, insisto, ni siquiera a mirarla. Nadie se atrevía a irrespetar a una mujer con velo, ¿sí? Esto también, pues entendamos que se le está escribiendo a una iglesia, pues que parecía no distinguir, y esto es algo muy importante. Mire, cuando hablamos de santidad, hablando de nosotros mismos como cristianos, la santidad tiene dos implicaciones, y uno es la diferencia y la exclusividad. Algo santo es algo que está llamado a ser diferente y está llamado a ser exclusivo. Una palabra que es, entendiéndolo desde esto que les acabo de expresar, que sería un antónimo de santidad, es algo así como lo común y lo ordinario. Un santo no es común, no es como todos los demás, no se comporta como todos los demás, no reacciona como todos los demás, no, su apariencia no es como la de los demás. Un santo o alguien que se sabe santo no participa de tendencias ni de modas, simplemente vive para el Señor, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la Biblia habla del matrimonio como que sea santo, pues ambos debían comportarse como apartados, como exclusivos, como diferentes, ¿sí? Y claro, porque el soltero y la soltera posiblemente pueden tener ciertas amistades, tener ciertos, no sé cómo decirlo, maneras de relacionarse con el prójimo, pero un hombre casado y una mujer casada no debería tener un trato mejor o más exclusivo que el que se tienen mutuamente, ¿sí? Yo insisto en algo, puede sonar todo lo anticuado que ustedes quieran, pero el mejor amigo, la mejor amiga, el confidente de cada esposo debe ser su pareja, ¿sí? Porque eso también implica santidad, ¿no? No tiene sentido que un hombre casado tenga una mejor amiga. La mejor amiga debe ser su esposa, ¿sí? Porque así como debe ser su mejor amiga y única, exclusiva y mejor amiga, debe ser su única, exclusiva y mejor compañera, pues también aplica que debe ser su única, exclusiva amante, solo una, ¿sí? Y en el caso de la mujer también, solo uno. Leamos un poco de lo que dice esta parte, porque seguramente cuando empezamos a juzgarlo con previos conocimientos, simplemente decimos, Pablo era un machista. Y yo creo que hay que ser un poco
delicados, un poco respetuosos, porque no estamos hablando de cualquier servidor del Señor, ¿sí? Vaya, trate de calzar los zapatos de Pablo, a ver cómo le va. Entonces yo he escuchado a veces de manera un poco acelerada, Pablo era un machista, porque no entienden, estudian y analizan, porque en él hubo una dignidad, ¿sí? En él hubo un llamado y una marca que el Señor puso sobre un personaje como él, y la Biblia sí nos exhorta que al que respeto, respeto, al que honor, honor. Entonces yo no puedo, o sea, tendría que ser más que Pablo para atreverme a juzgarlo así de esa manera. Pablo es machista, ¿sí? Yo creo que hay que entender muy bien en los contextos. Dice, os alabo hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Versículo 2. Versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Ahora, ¿por qué nos bloqueamos ante esta expresión? Pregunto, ¿es malo que Cristo sea la cabeza de la iglesia? ¿Sí? ¿Le parece malo que Cristo sea, insisto, la cabeza de la iglesia? ¿Por qué entonces vemos como malo en esta analogía que Pablo hace que el varón sea la cabeza de la mujer? ¿Sí? Es un tema funcional y no perdamos de vista eso, es funcional, pero también es un tema de un privilegio, de estar bajo una cobertura. El Señor es la cabeza de la iglesia. O sea que el Señor de alguna manera es el que nos articula, pero también el Señor es el que responde. El Señor es el que dirige, el que protege. O sea, es un privilegio para la iglesia ser y saber que Cristo es nuestra cabeza, pero también le da una función y un deber al esposo. Entonces, seguramente desde cierta postura feminista se ve como algo ofensivo, pero es un privilegio que el Señor le da a la mujer de estar bajo una protección y cobertura, y es una responsabilidad y un deber que el Señor le da al marido de ser cabeza, ¿sí? Porque cabeza loca, cuerpo loco, cabeza desubicada, cuerpo desubicado. Es una altísima responsabilidad y deber que el Señor le concede al varón, pero también es un privilegio enorme a la mujer de poder estar bajo una cobertura de bendición. Ese es el deber ser. Dice el versículo 4: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta frente a su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta a su cabeza, porque lo mismo es que si hubiese rapado. Miren, si Pablo fuera realmente como se juzga, que era un hombre machista, eh, eh, no tendría que hablar del varón, ¿sí? Simplemente hay un problema en Corinto. ¿Cuál es el problema en Corinto? Que la mujer es licenciosa y la mujer va al culto con la cabeza descubierta. Y la cabeza descubierta, pues, exhibe la belleza de la mujer y está afectando la concentración, digámoslo así. Pero le está diciendo y está tratando de darle una exhortación por igual a hombres y a mujeres. Como a la mujer le dice cubras, al hombre le está diciendo usted por qué se cubre, ¿sí? Como a la mujer le expresa como una corrección, al hombre también lo está corrigiendo. Dice, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque la mujer no se cubre, porque si la mujer no se cubre, versículo 6, que se corte también el cabello. Y si les es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Esto, yo entendí este versículo hace muchos años y me pareció muy, muy desafiante para el hombre, porque le da esa responsabilidad de ser la gloria de Dios en la mujer y en su casa. Nada más y nada menos. O sea, el hombre tiene la responsabilidad de representar el carácter del Señor delante de su esposa y delante de sus hijos. Es tanto así que dice la Biblia que el varón, y hace la analogía de la Biblia entre Cristo y la iglesia, es muy tenaz, ¿sí? O sea, la demanda que tiene el varón es muy tenaz. Entonces el varón simplemente no puede pretender creer ser la cabeza para mandar
para ordenar como para sujetar. Eso no es lo que hizo Cristo. Pablo dice a los Efesios que incluso Él se entregó a sí mismo por la iglesia, la santificó, la purificó. O sea, el trabajo del varón como cabeza es un trabajo casi sacrificial. El varón literalmente debería sacarse el bocado de su boca si es necesario por cedérselo a su esposa, porque eso es lo que Cristo hizo por la iglesia. Se despojó, sufrió, padeció por el bienestar de la iglesia. Eso es lo que debería ser un varón a la imagen de Cristo. Debería proyectar la imagen de Cristo, ¿sí? Tiene esa función de proveer, de proteger, de guardar, de amar, de cuidar y de dar la vida por su propia esposa. Ese es el deber ser del varón. Si ven que pues es un privilegio, seguramente, es como mejor estar en el lugar de la mujer de alguna manera porque está bajo la cobertura y es la responsabilidad directa del varón delante del Señor. Dice, el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, hablando de la creación, pero ojo con esto, tampoco el varón fue creado eh, por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Bueno, ahí hay una historia que seguramente Pablo hace referencia a una de las teorías que hay de que los ángeles cayeron enamorados de las mujeres, hijas de los hombres, por su belleza. ¿Sí? Entonces, de alguna manera dice, no tienten a los hombres, o ni siquiera tienten a los ángeles. Una mujer, cuando exhibe toda su hermosura, se puede convertir en un tropezadero, ¿sí? Y es lo que está diciendo, no exhiba toda su hermosura, tiene que ataviarse porque si viene al culto de oración, pues no debería ella llamar la atención, sino que viene es a centrar la atención en el Señor. Eso sí tiene mucho sentido en la iglesia de hoy. Dice, pero el Señor, en el Señor, mira, esto es espectacular, en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón, ¿sí? Y por eso decir, es machista, no tendría que decir esto. Yo parezco hoy un defensor de Pablo, pero creo que hay que ser reverentes y respetuosos con todo. Aquí está diciendo que delante del Señor, ni el varón ni la mujer es más que otro. Todos tenemos el mismo valor delante del Señor, solo que cada uno tiene una función específica. Dice, juzgad vosotros mismos, es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello es honroso porque en lugar de velo le es dado el cabello. Así que, de alguna manera, Pablo está exhortando a la iglesia pues a que se guarde, a que se cuide, a que si vamos al culto vamos es a orar, a que si vamos al culto vamos es a adorar al Señor, que cada cosa tiene un lugar, esto también tiene que ver con el orden, nos enseña también que hay que ser, digamos, pudorosos, recatados, porque es que hay escenarios, ¿sí? Una cosa es ir a la playa. Seguramente cuando se va a la playa hay una manera de ir a la playa, pues por el calor y por el contexto, pero otra cosa es ir a la iglesia. Y eso que, pues, una mujer creyente casada, pues no debería estar procurando que la miren, ¿sí? De alguna manera, cuando una mujer se viste más sexy, más llamativa, pues así como dice el término más llamativa, pues está llamando la atención de las miradas. Una mujer casada, pues en sí a quien debe agradar, eso no es machismo, es que es como un hombre no debería perfumarse para que lo huelan otras mujeres. Un hombre no debería arreglarse para que lo vean otras mujeres. ¿Sí? Se supone que para eso somos uno solo y estamos para agradarnos mutuamente, ¿sí? Para vernos bien mutuamente. Por eso Pablo exhorta eso. Ahora, pensemos en la iglesia. En la iglesia cada uno debe ir con un decoro y un pudor, porque es que vamos a ir a orar. Uno no puede ir a una iglesia como si fuera un desfile de modas, ¿sí? En serio que hay que, que hay que tomar esto
con sumo respeto y seriedad, porque yo no puedo ir a la iglesia a ir a moderar, a desfilar y a llamar la atención sobre mí por mi apariencia física, sino que debo ir a la iglesia a encontrarme con el Señor. Así que por eso el tema del velo, para que simplemente cada uno vaya a lo que tiene que ir, a enfocarse. El hombre, el hombre es tan, como, permítame decirlo así, es tan poco atractivo físicamente que no necesita cubrirse. Pero Pablo dice, la mujer es tan atractiva físicamente que es mejor que se cubre y que cada uno se pueda enfocar en lo que se debe enfocar. Yo creo que sí hay que examinar y retener. William Barclay comenta y dice que hay tres cosas que es mejor tener en cuenta y dice, uno, es mejor excederse en la rectitud que en la laxitud. Tenaz. Cuando nosotros empezamos a ser laxos, lastimosamente terminamos desviando y contaminando lo que es santo. Dice, es mejor excederse con un poco de, de rectitud y de exigencia. Es como en nuestra iglesia pedimos no usar la Biblia del celular. Eso puede ser extremo e insultante para mucha gente en esta época, pero es que tener el celular en la mano, así se tenga abierta la Biblia, pues también es una tentación de leer mensajes y de ver otras cosas y nos desenfoca de lo que debe ser el culto a la vieja usanza, la Biblia de papel, que gracias al Señor en la Biblia de papel nos llegan mensajes, nos llegan notificaciones que nos pueden desconcentrar. Es mejor excederse un poco en la rectitud que en la laxitud. Pero también Pablo identifica acá que hay equidad y le está dando un valor equitativo al hombre y a la mujer, solo que en funciones diferentes. No podemos hacer lo mismo. Nuestras funciones son diferentes y de alguna manera complementarias. Y al final, Pablo dice, pues no entremos tampoco en discusiones que no tienen que ir más allá. No seamos contenciosos, ¿sí? No seamos contenciosos. Y guardémonos en algo. A veces nos excusamos en que lo más importante es que el Señor vea el corazón. Sí, pero acuérdense que el ser humano no ve el corazón. El ser humano ve lo que proyecta el corazón. Entonces, si yo tengo un corazón recto delante del Señor, verdadero, que me ha santificado, apartado para Él, pues de alguna manera esa rectitud se expresa en mi comportamiento. Entonces, yo no puedo pretender decir que tengo un corazón puro delante del Señor, pero me comporto como un hombre patán. ¿Sí? ¿No? La pureza del corazón sí o sí se expresa en cada una de las acciones de mi vida. Así que, pues es un texto que seguramente he visto a la ligera, no es nada popular ni agradable, pero tiene una incidencia local y temporal, pero de allí también podemos examinar cosas que nos sirven para nosotros hoy y ahora. Vamos a la iglesia, pero vamos a adorar al Señor. Vamos a la iglesia y no tenemos que llamar la atención para nada de nadie, sino que el Señor mire y ponga su mirada sobre nosotros y que el centro del culto sea Él y no cada uno de nosotros. Oremos, démosle gracias al Señor, entreguémosle este nuevo día a través de nuestra oración. Amado Dios, te pedimos en toda tu dirección y te pedimos que en todos nosotros podamos comprender tus pensamientos y que veamos y entendamos de qué y en qué nos quieres guardar. Señor, es triste en la iglesia, tanta infidelidad, Señor, engaño y adulterio, por no darle un lugar, uno, a la relación matrimonial, pero también por no darte a ti un lugar en nuestras vidas. Guárdanos. Seguro que si estamos donde debemos estar, como debemos estar y con quien debemos estar, vamos a minimizar los riesgos de ir en contra tuya, de afectar, Señor, nuestra relación contigo y con los demás. Enséñanos lo que es provechoso. Aparta de nosotros las mentiras, los engaños, los falsos conceptos y danos la sabiduría para comprender lo que es verdad de parte tuya para nosotros ahora
y aquí, Señor, en este tiempo y en este lugar. Yo te pido que nuestra mente sea abierta siempre a tu verdad, a tu palabra, y que encontremos en tu palabra esa luz, esa lámpara que guíe nuestros caminos. Danos tu bendición, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.